Queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos con vosotros, un programa más. Hola Jaime. Hola Beatriz. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que como siempre con ganas de empezar el programa. Como siempre, es un gusto tener a Jaime con nosotros porque siempre está con ganas de empezar el programa. Bueno, Jaime, hoy, si te parece, vamos a hablar sobre algo que habíamos ya dejado pendiente en el último programa, incluso habíamos mencionado un poco, que es la destrucción total de Jerusalén. De hecho, el título en el libro es El Éxodo al revés. El Éxodo al revés significa que el pueblo de Israel los israelitas habían sido liberados de Egipto a través de Moisés por Dios para hacerles su pueblo. Y ahora tenemos el Éxodo al revés. Ahora ya son su pueblo, ya fundaron Jerusalén, tienen su templo y ahora son deportados a Babilonia, a la esclavitud. Son llevados a la esclavitud. Esto es lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel, lo peor. Vimos ya en programas anteriores cómo estuvieron años en la tierra prometida, primero gobernados por los jueces, después por los reyes, de la mano de los profetas, cómo conquistaron la ciudad de Jerusalén, cómo David entró allí y construyó su palacio. Cuando tenía su palacio construido, llevó el arca de la alianza cantando y bailando y adorando al Señor. Después su hijo Salomón construyó un templo, tenían el templo para adorar al Dios verdadero, por fin tenían un reino, por fin tenían pues es un templo donde adorarle, y ahora van a perder absolutamente todo. Ahora es la destrucción total. Lo que ocurría en aquel entonces y lo que ocurre ahora es que cuando entraban a devastar, iban quemando pueblos, bueno, lo que vemos en las películas, Jaime, quemando pueblos, incendiando casas, violando personas, y los campesinos lo que hacían era huir a la ciudad para protegerse ahí dentro de sus muros. Pero ¿qué pasaba? Que los que conseguían entrar y se protegían dentro de sus muros, llegaba un momento que se morían de hambre porque estaban sitiados. Entonces se morían de hambre y al final pues los que no se morían, el enemigo conseguía entrar y ya los hacía prisioneros. Bueno, pues esto es lo que ocurrió en Jerusalén. Es importante que nos pongamos en el pellejo de esas personas. Es que es una burrada. Es que Jerusalén era una ciudad sagrada. Es que es como, a ver, por poner un ejemplo que no es que sea lo mismo, ¿no? Pero para que nos podamos imaginar. Imagínate unos padres que llevan toda su vida construyendo una familia santa, que han luchado por sus hijos, que les han formado, que les han querido, que han vivido en comunión, que han tenido que pasar miles de cosas, y de repente llega un cretino a tu familia que se mete en tu familia y que la destroza entera. Es verdad que es algo parecido, pero parece que son los mismos hijos los que hacen esto, ¿no? Exacto. O los que provocan que esa persona entre en tu familia. Sí, y pues aquí lo mismo, los hijos, su pueblo, los suyos. Los hijos de David, los hijos de Dios, aunque no hijos en el sentido de como nosotros hablamos ahora de hijos de Dios por el bautismo, pero hijos de Dios, porque David era hijo de Dios, y Jesucristo será hijo de David, y Jesucristo es hijo de Dios, hijos por tanto de Dios. Pues, o sea, la desolación total, cómo entra ahí Nabucodonosor, cómo incendia el templo, cómo incendia el palacio, cómo se lleva a todas las personas importantes de la ciudad y las deporta a Babilonia. Fíjate qué tremendo, ¿no? Sí. Qué tremendo. Ahí se queda el profeta Jeremías,
se queda ahí. Y según el segundo libro de Macabeos, consigue ocultar el Arca de la Alianza justo cuando Nabucodonosor va a entrar en Jerusalén. Bueno, según este relato, el arca no será jamás encontrada de nuevo hasta que el pueblo de Israel regrese ya del exilio. Vamos a leer el segundo libro de Macabeos. Se decía también en el escrito que el profeta, habiendo recibido un oráculo, ordenó que le siguieran con la tienda y el arca, y que salió hacia el monte al que Moisés había subido y desde el que había contemplado la heredad del Señor. Cuando llegó allí, Jeremías encontró una cueva habitable, en la que depositó la tienda, el arca y el altar del incienso, tapando después la entrada. Algunos de los que la acompañaban volvieron para señalar el camino, pero no pudieron encontrar la cueva. Cuando se enteró Jeremías, les reprendió y les dijo: «Este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios congregue la totalidad del pueblo y vuelva a ser misericordioso. Entonces el Señor mostrará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor, y la nube, como se manifestó sobre Moisés, y como cuando Salomón oró para que el templo fuera solemnemente santificado». Bueno, pues fíjate que estamos en la gran destrucción de Jerusalén. Es algo terrible. Y siempre va a permanecer un resto. O sea, ni siquiera ahí el Espíritu de Dios se apaga. Y hablábamos de eso en el programa pasado. Ni con el diluvio, ni con esto, ni con nada. Ni lo hemos visto a lo largo de la historia, de nuestra historia contemporánea. Que han querido muchas veces cargarse a la iglesia, cargarse a los curas, cargarse a las monjas, pues siempre queda una llamita, siempre queda ese resto de personas que quieren seguir siendo fieles a Dios. Es impresionante. Sí, la verdad es que sí. Parece que cuando se va a acabar todo ya siempre queda un poco. Siempre queda un poco. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que algunos rebeldes de los que se habían quedado en Jerusalén matan al gobernador y matan a todos. Bueno, a todos no, a casi todos. Y sabiendo que el rey Nabucodonosor, cuando se enterase, les iba a deportar a Babilonia, lo que hacen es que se van a Egipto y cogen prisionero al profeta Jeremías. Fijaos que esto es importante porque hay un resto, unos cuantos de Judá que vuelven al exilio a Egipto. El pueblo de Israel, los israelitas habían sido liberados de Egipto y hay un resto que vuelve a Egipto y que vuelve a Egipto precisamente por el pecado, porque pecan. Y cumplen la última maldición que había sido profetizada en el libro de la ley. Vamos a leerla, Jaime. E incluso el Señor te hará volver a Egipto en barcas, por el camino del que yo te dije. Nunca más lo volverás a ver. Allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es muy fuerte. O sea, no solo que se cumpla la profecía, sino que se ofrezcan como esclavos y esclavas y que no haya comprador. Es que el mal lo que quiere es tu mal, pero una vez que ya lo ha conseguido tampoco te quiere a ti. Es verdad. Sí. No te quiere a ti para nada. Quiere que hagas el mal, pero... Bueno, pues ya tenemos al pueblo de Israel en el exilio de Babilonia. Hay un salmo precioso que lo conocemos porque ha sido llevado también, se conoce por la música también, ¿no? En inglés, By the Rivers of Babylon. Que si quieres lee el salmo, lee parte del salmo, porque nos va a ayudar a ponernos en situación de estos pobres que habían sido deportados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. En los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras cítaras. Allí
los que nos deportaron nos pedían cantares, nuestros opresores diversión. Cantadnos canciones de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en el colmo de mi gozo. Hay algo aquí que a mí me llama la atención, que dice, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña? Vamos a ver, ¿cuál es la tierra extraña para los que queremos ir al Señor? La tierra extraña, la tierra extranjera, es la tierra del pecado, porque nosotros queremos habitar en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, queremos habitar en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos cantar un cántico del Señor? ¿Cómo podemos cantar los salmos en un prostíbulo, por ejemplo? ¿Cómo podemos cantar los salmos como una persona, no, cantar se pueden cantar, pero cómo a una persona le puede salir a alabar al Señor cuando está viviendo en medio del pecado? ¿Cómo le puede salir a alabar al Señor cuando está en una matanza en Nigeria? ¿Cómo le puede salir a alabar al Señor cuando está en donde sea, donde esté el pecado? Entonces, para el santo, el pecado le hiere tanto al corazón, le ofende tanto, que claro, no puede salir de su boca la alabanza, puede salir la súplica, puede salir el llanto, puede salir la humillación, que es lo que le está pasando a ellos. Pero ¿cómo cantar y alabar en tierra extraña? ¿Se entiende bien lo que digo, Jaime? Sí, se entiende muy bien. Y de hecho estaba pensando también que claro, que están, o sea, hasta ahora todo el rato han estado respaldados por Dios y bueno, a través de los profetas que Dios ha ido enviando, y entonces cantaban, alababan al Señor. Ahora mismo están ellos solos, están como una tierra extranjera de que ellos ni siquiera están bajo la voluntad de Dios, están perdidos. Están perdidos, piensan que Dios les ha abandonado, están en una ciudad donde Nabucodonosor, vamos a ver, con todo respeto, pero podemos decir que eran un poco, ellos venían de la ciudad de Jerusalén, una ciudad sobria con su templo, y ahora van allí, que es todo el desperdicio, la riqueza, el Nabucodonosor tendría 80 palacios, para ellos se les abre un mundo nuevo, es como una persona que ha vivido siempre en un pueblo maravilloso, sobrio, con su iglesia, y de repente llega a Hollywood. Y es que alucina. Pues estos, pero claro, ¿qué pasa? Que mientras en su pueblo vivía con su familia, con su iglesia, con su cura, llega a Hollywood y es la ciudad del pecado. O sea, todo ese silencio que habían conseguido en el desierto saliendo de Egipto, se lo han cargado al volver a Egipto otra vez. Claro, y ahora en Babilonia. Y ahora que estamos con los que están en Babilonia, es que estaban en la ciudad, igual que Egipto, Babilonia era la ciudad del pecado, del despilfarro, de la prostitución, y se encuentran allí en medio. ¿Qué pasa? Que también va a ser una tentación para muchos, porque hay muchos que ya nunca volverán después a Jerusalén, porque les gustará ese estilo de vida, y por eso durante el exilio se escriben la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, porque allí es donde el pueblo empieza a recapacitar y empieza a ver dentro de todos esos templos construidos a dioses extranjeros, de todo ese lujo, de todo ese despilfarro, de todo ese... empiezan a ver cómo ellos han perdido lo que Dios les había dado, porque han sido infieles a Dios y han acabado ahí. Pero otros son tentados y dicen, hombre, bueno, a ver, que no me quiero liar. Por una parte se escriben la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, que es como una visión de toda la historia del pueblo de Israel y cómo Dios ha ido guiándoles día a día con ellos. Y por otra parte también los sacerdotes reescriben, por ejemplo, el Génesis, porque en el Génesis tenemos la primera parte de la creación, que es una creación grandiosa. Y
la segunda, que es una creación en la que Dios saca al hombre de la tierra, es más antigua, pero ponen la primera delante porque los sacerdotes ven que muchas personas del pueblo de Israel están siendo tentadas por estos dioses, por estos palacios, y dicen, cuidadito, que ese Dios que formó al hombre del polvo de la tierra es también el Dios que creó el cielo y la tierra, y es el Dios que está muy por encima de todos estos diosecillos que tienen todos estos por mucho palacio y por mucha prostitución de lujo. Cuidadito, y por eso ahí escriben la primera parte de la creación y elaboran y ponen por escrito, como hoy lo conocemos, la gran parte del Antiguo Testamento, de todo lo que había ocurrido hasta el exilio. O sea que va a haber las dos cosas, la tentación de quedarse allí, como ocurre hoy en día a las personas que somos de iglesia. Es que muchas veces es una tentación irte de viaje por ahí, hacer lo que te dé la gana, emborracharte, irte a la discoteca a bailar. Oye, que es una tentación también para todos nosotros, y hay personas que no aguantan y se van a vivir esa vida, y hay otros que quieren recapacitar y hacer un examen de su vida y seguir al Dios verdadero, pase lo que pase. Sí, verdad. Bueno, pues aquí se ven despojados de todo, expulsados de sus casas, y el profeta Ezequiel, que se encontraba con todos estos judíos que habían sido deportados a Babilonia en el año 597, este es un año muy importante para recordar, convive con todos estos cautivos. Y Dios se sirve de este profeta, del profeta Ezequiel, para enviar a los exiliados un mensaje de esperanza y de restauración. Aquí tenemos a Dios que nunca nos abandona y que manda su mensaje a través del profeta Ezequiel. La descripción que hace Ezequiel de Dios como buen pastor va a ser muy utilizada en el Nuevo Testamento, y por supuesto va a ser una prefiguración de la figura de Jesucristo como buen pastor. Y él anuncia cómo ese buen pastor va a reunir de nuevo a todo su pueblo. Tenemos también en el exilio otro tipo de literatura, que es la literatura del profeta Daniel. El profeta Daniel relata algunas historias del pueblo judío, de los judíos que se mantienen fieles, de ese resto que ocurren durante el exilio a Babilonia. Bueno, pues Daniel fue un personaje muy célebre por su sabiduría, y fue un personaje que vivió en la corte de Babilonia. Lo que hacían todos estos pueblos antiguamente es que cuando conquistaban a otro pueblo, a los más listos y a los de mejor familia o a los más nobles, les educaban en la corte, que es lo que hicieron lo que hizo el faraón de Egipto con Moisés, para que aprendieran las costumbres de la corte, pero al mismo tiempo pertenecían al pueblo al que habían conquistado, de tal forma que el día de mañana pues podrían ser primeros ministros y servirían para poner orden en su pueblo. Pues esto era así. Total, que el libro de Daniel comienza cuando llegan tres jóvenes de familias nobles, son elegidos para ser educados como siervos del rey. ¿Y qué hace Daniel? Daniel se niega a romper las costumbres, las tradiciones judías, y solo se alimenta de agua y verduras, porque piensa que si se alimenta de los grandes manjares que se comen allí, puede comer carne con sangre, que estaba prohibido, y otros alimentos impuros que estaban prohibidos por la ley. Al final volvemos a lo mismo, Jaime. Volvemos a lo mismo. Si no te quieres emborrachar, no bebas. Si no quieres hacer cosas tal, no te vayas hasta las tantas de la mañana. Si no quieres, si quieres permanecer fiel a Dios,
guarda la mirada. Si es que al final es siempre lo mismo. Y Daniel se conocía débil, entonces pues por eso accedía a comer sus verduras. Claro, y él sabía perfectamente que si empezaba con el vino, con los trozos de carne, con el no sé, pues que al final pues que iba a ir acostumbrándose a esas cosas y que iba a dejar las costumbres del Dios verdadero. Bueno, pues Nabucodonosor tiene un sueño y no encuentra a nadie que se lo interprete. Y al final Daniel acaba interpretando el sueño de Nabucodonosor. Este sueño es importante para Nabucodonosor, es importante para Daniel y es importante para todos nosotros. Habla en el sueño de Nabucodonosor, primero ve una cabeza, ve una estatua enorme que tiene una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, parte de hierro y parte de barro. Entonces, una roca se desprende de la montaña sin intervención humana y golpea la estatua, se rompe en pedazos y la piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Daniel le interpreta el sueño de la siguiente forma. La cabeza de oro es Nabucodonosor, que es la gran potencia, el gran imperio en esos momentos que reina sobre toda la tierra. Después va a venir un reino inferior a Nabucodonosor y esto es el pecho y los brazos de plata, inferior porque la plata es inferior al oro. Después va a venir un reino todavía inferior de bronce porque el bronce es inferior al oro, son los vientres y los muslos. Ves cómo todo va bajando, o sea, lo superior está en la cabeza, es el oro, y está también en el corazón, pero todo va bajando hacia abajo hasta que se destruye los pies, y cuando se destruye los pies, la raíz, se destruye absolutamente todo. Y a continuación viene un cuarto reino que va a destruir a los tres primeros, como es el hierro, que lo rompe todo y al final se acaba convirtiendo todo en barro que se deshace. Y esa piedra que llega finalmente y que esa roca que se desprende de la montaña sin intervención humana va a ser la restauración de un reino definitivo. ¿Quién es la roca por excelencia? Cristo. Y también muchos padres de la Iglesia han hablado de esa roca como la Virgen María. Bueno, pues eso es lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. Por supuesto, Daniel se convierte en uno de sus primeros ministros. También narra esa historia que todos conocemos de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que están en ese horno, porque el rey los manda, porque no quieren renegar. No quieren renegar de sus costumbres y de adorar al único Dios verdadero, y se les pide que adoren a un ídolo. Él no quiere, y todos conocemos la historia del horno encendido y de cómo salen completamente ilesos de ese horno, y de cómo Nabucodonosor acaba reconociendo a Dios como el rey verdadero. Vamos a leerlo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó a toda prisa. Preguntó a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que arrojamos atados al horno? Respondieron diciendo al rey: Así es, majestad. Preguntó de nuevo: ¿cómo es que yo veo 4 hombres, sin atar, caminando en medio del fuego y sin daño alguno? Y el aspecto del cuarto es como de un hijo de los dioses. Bueno, pues los 3 jóvenes salieron sanos y salvos del horno, y vamos a ver lo que pasó. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ha enviado a su ángel a salvar a sus siervos, que confiaron en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos, y que no veneraron ni adoraron a ningún otro Dios que a su Dios. Bueno, pues fíjate, benditos, dichosos, felices por no haber adorado a ningún otro Dios. O sea, ¿ves qué maravilla el Antiguo Testamento, que es una pura catequesis? Sí, o sea, eran hombres justos, ¿no? Que hicieron lo que Dios quería de ellos.
Exactamente, y no temieron. También tenemos en el libro de Daniel una historia que a mí me encanta, que es la historia de Susana, que hay dos ancianos que quieren acostarse con ella y ella no quiere, y entonces los ancianos dan testimonio contra ella diciendo que es una prostituta, y dos ancianos venerables de Israel la van a llevar a la muerte, y ahí aparece Daniel y la salva. O sea, todas estas narraciones animaban a los judíos en aquella época a mantenerse fieles a Dios, y también nos animan a nosotros a mantenernos fieles a Dios. Ellos durante el exilio de Babilonia, y a nosotros pues en este mundo que nos ha tocado vivir. Y por eso es importante que, aunque ellos vivieron ese tiempo fuera de Jerusalén y fuera del templo, sin poder ofrecer sacrificios a Dios, que era importante que se mantuvieran fieles y que recordaran siempre el templo. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si te parece, vamos a acabar leyendo una cita del Catecismo de la Iglesia Católica. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es, en realidad, fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. Una cita preciosa que yo os animo a todos vosotros pues que la meditéis. Bueno, Jaime, muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Mater Mundi. Nos vemos dentro de 15 días.